Excelente, teniendo en consideración nuestra primera sesión el día de hoy con el curso de estimación de parámetros del suelo con ensayos de laboratorio y de campo, ya tenemos a nuestro especialista en sala. Él es el ingeniero Lucas Ludeña Gutiérrez, él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Ingeniería Geotécnica por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos integrales de ingeniería geotécnica. Así también es catedrático y docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingeniero Lucas. Ah, ya. Bien, buenas Sí. noches con todos. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a este curso breve sobre la caracterización del suelo mediante diferentes ensayos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos interesantes y prácticos y que no se emplean con frecuencia en el medio práctico, pero que se pueden emplear también. Son una alternativa. Bien, vamos a ver. Entonces, aquí he colocado lo que vamos a ver hoy día, que ustedes ya tienen esa información, ¿no? Entonces, vamos a ver fundamentalmente ensayos de granulometría o la caracterización de suelos, sedimentación, algunas aplicaciones sobre sedimentación, algunas correlaciones. Luego los ensayos de límite de consistencia, también algunas correlaciones sobre los ensayos de límite de consistencia, utilidad práctica sobre esto. eh, y también ensayo de gravedad específica relativa a los sólidos y cómo podemos emplear esta información en ingeniería práctica. Sobre todo, fundamentalmente esta parte, porque después en la sesión 3 se va a ver también el SPT, ¿no? Entonces también podremos ver ensayo directo como Calicata y SPT, pero la sesión 3 se va a ver con más detalle los ensayos de penetración. Bien. Muy bien, vamos a trabajarlo en esta pizarra y yo después lo voy a generar un PDF, ¿cierto? Y se va a compartir seguramente. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Voy a compartir la pizarra. Ujú. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bien, vamos a comenzar entonces con la pregunta de cómo se caracteriza un suelo. Bueno, entonces, como este curso es corto, ¿no es cierto? Y se está tratando de abarcar la mayor cantidad de tema posible útil para la ingeniería práctica de los ensayos de campo y laboratorio. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar un suelo, ¿no? De forma básica, ¿cómo se puede caracterizar un suelo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer acá, no? Por ejemplo, podríamos comenzar con la caracterización física, luego con la caracterización mecánica, ¿ya? Posiblemente tenga algunas faltas ortográficas, algunas los voy a corregir, otros los voy a dejar pasar, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos caracterizar un suelo, por ejemplo? Podría ser físicamente, estamos haciendo algunas anotaciones previas, ¿no? Podría ser físicamente, ¿no? Es decir, podría ser para conocer sus propiedades básicas, sus propiedades físicas básicas, ¿ya? Podría ser también para aspectos relacionados a resistencia, vamos a colocar acá, para conocer su resistencia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en en algunas obras de ingeniería como edificaciones, es interesante conocer la resistencia al corte, ¿no? Pero en otras, como por ejemplo pavimentos, no va a ser útil conocer la resistencia al corte, sino la capacidad de soporte mediante el ensayo CBR, ¿no? Por ejemplo, entonces para conocer su resistencia, entonces vamos a colocar acá, para conocer su resistencia o su comportamiento. Vamos a colocar así nomás, con el CBR esto va a representar a vía de transporte, ¿no? Para conocer su resistencia, su comportamiento como el CBR y otro tipo de comportamiento particular, ¿no? Como compactación, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Luego también podríamos agrupar en propiedades hidráulicas, ¿no? Que ya es diferente de las anteriores, ¿no? Acá hay un buen grupo de ensayos de los cuales se puede hablar, ¿no? Hablar. ¿Ya?
Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar por esta parte, por la caracterización más básica. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hablar de la caracterización básica? Esto está relacionado directamente con el tamaño de las partículas, ¿no es cierto? El tamaño de las partículas, el tipo de partículas, ¿no? El tipo de minerales vamos a colocar acá. El tipo de minerales, ¿no? El comportamiento plástico, ¿no es cierto? Entonces, considerando que estas son las propiedades más o menos, ¿no? Las que van a comenzar a ayudar a describir el comportamiento de un suelo, entonces podríamos comenzar con los ensayos de análisis granulométrico por tamizado, análisis granulométrico por sedimentación y límite de consistencia. Entonces, de manera resumida, veamos estos ensayos, ¿no? Ya de manera bastante resumida. Lógicamente, vamos a ver de forma general y luego vamos a ver alguna utilidad, ¿no? Entonces, análisis granulométrico por tamizado, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, la norma ASTM del análisis granulométrico por tamizado es la misma norma también del análisis granulométrico por sedimentación. Es decir, se encuentra en la misma norma, ¿ya? Muy bien, entonces el objetivo de este ensayo va a ser cuantificar porcentualmente el tamaño de las partículas de tal manera, ¿ya? De tal manera que se obtenga una curva granulométrica, ¿no? Nada más. Entonces, porcentual, cuantificar porcentualmente el tamaño de las partículas de tal manera que se tenga una curva granulométrica. En este caso particularmente, esta curva granulométrica está representando una curva del análisis granulométrico por tamizado y además un análisis granulométrico por sedimentación. Entonces, ya que estamos hablando de eso, lo voy a colocar de una vez en la siguiente imagen, ¿no? Y vamos a la siguiente PPT y vamos a ir trabajándolo en paralelo. Vamos a ver. ¿Ya? Análisis granulométrico por sedimentación. ¿Ya? Entonces, en el análisis granulométrico por tamizado, como los nombres lo dicen, se emplean tamices y dependiendo lo que va reteniendo en cada tamiz, luego de un análisis, para la redundancia, se va a generar una curva granulométrica. Entonces, de esta curva granulométrica en el eje X tenemos el tamaño de las partículas o abertura de la malla, tamaño de las partículas o abertura de la malla, y en el eje Y tendremos el porcentaje que pasa. Vamos a colocarlo acá. Porcentaje que pasa, ¿ya? Porcentaje acumulado que pasa, ¿ya? Porcentaje acumulado que pasa. Muy bien, entonces, ¿para qué se realiza una distribución granulométrica, una clasificación, el análisis granulométrico, ¿no? ¿O para qué es interesante conocer el tamaño de las partículas? Bueno, fundamentalmente porque eso va a permitir clasificar el suelo, ¿no? Ahora no vamos a hablar de clasificación de suelo, pero en todos los casos, pues las investigaciones que consisten en agrupar un mismo comportamiento tiene por objetivo justamente estudiar de ese tipo de suelo o de esa composición mineralógica, cuál es su comportamiento frente a aplicaciones de cargas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la uniformización o la caracterización de suelo nos va a permitir agrupar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la curva uno más o menos podría representar una arena con gravas, ¿no? Entonces, esta arena con gravas tendrá un comportamiento diferente que el grupo 5, ¿no? Con este grupo de la curva 5 que corresponde a una arcilla limosa, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver, entonces de esa manera más o menos podremos caracterizar el tamaño de las partículas, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces este ensayo se puede realizar en dos series de tamices, en una fracción fina, una fracción gruesa, ahora no voy a profundizar. De esta serie de tamices, ¿ya? Que tienen tamices importantes, ¿no? Por ejemplo, estos tamices de acá, ¿no? El tamiz de 3 pulgadas, el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Entonces, los materiales que se encuentran por encima del tamiz de 3 pulgadas, vamos a colocarlo así, ¿ya? Van a ser las gravas, perdón, la bolonería o fragmento de roca. Entonces, vamos a colocarlo así, ¿ya? Esto es bolonería o fragmento de roca. Polonería o fragmento de roca, ¿ya? Muy bien, muy bien. Luego el material que está por debajo, de que pasa la malla, pasa la malla de 3 pulgadas y que es retenida por el tamaño número 4 va a ser la grava.
y luego lo que pasa va a ser la arena y luego lo que pasa van a ser los finos. ¿Ya? Entonces, esto es útil conocer para saber el tamaño de las partículas y conocer también algunos ensayos que limitan el tamaño de partículas, por ejemplo, el TAMIS número 4, cuando el suelo, por ejemplo, puede ser gravoso, pueda omitir gran cantidad de información del suelo, ¿no? Etcétera. Bien, entonces esto acá rápidamente, graba, arena y finos, ¿ya? Bien, entonces, hablando acá ya de los finos, introduciendo al análisis granulométrico por sedimentación, los finos también es importante, miren, parte del análisis granulométrico de tamizado, o mejor dicho, antes del ensayo del análisis granulométrico, se realiza un procedimiento que se llama el lavado de la muestra por el tamiz 200. En el lavado de la muestra por el tamiz 200 se pierde intencionalmente todos los finos. Se pierde intencionalmente todos los finos que se encuentran por debajo del tamaño 0.075 milímetros, 0.075 milímetros. Entonces, a partir de acá, a partir de acá, según esta representación, ¿no? Estaría ese tamaño. Entonces, ¿qué cosa sucede cuando se lavan? Se pierden los finos. Entonces, toda esta información de este material se va a perder, ¿no? Entonces, en ese caso se recomienda o se realiza típicamente el análisis granulométrico por sedimentación solamente a la fracción fina para completar la curva granulométrica. En ese caso, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, aquí se tendría lo siguiente, mira, se tendría eh, esta primera parte que corresponde al análisis granulométrico por sedimentación, ¿ya? Y esta segunda parte que corresponde, perdón, por tamizado y esta segunda parte por sedimentación, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. Entonces, en relación con el material que pasa el tamiz 200, los finos, todavía esto lo podemos dividir en dos tamaños, ¿no es cierto? Puede ser en limos y arcilla, ¿no? ¿Ya? Acá están los limos y estas son las arcillas. Entonces, el límite del material, ¿ya? Sería, el tamaño es 0.002 milímetros, ¿ya? Pero en algunas referencias se toma en cuenta, se considera 0.005. Entonces, generalmente, generalmente es 0.002 milímetros, pero en otras referencias puede ser 0.005, ¿ya? Entonces, estos son los limos. Y estas son las arcillas. ¿Y para qué es útil este ensayo de análisis granulométrico por sedimentación? Porque mediante este ensayo se va a poder conocer el porcentaje de arcillas. Entonces, si vemos acá la cantidad de suelo que se pierde luego del procedimiento de lavado, ¿no? Para los suelos que presentan típicamente cohesión es bastante, ¿no? Entonces, no tenemos información sobre la cantidad de limo o la cantidad de arcilla, ¿no? Entonces, para esto es que se realiza el análisis granulométrico por sedimentación. Este ensayo, análisis granulométrico por sedimentación, ¿ya? Se realiza por medio de un densímetro, ¿ya? En la cual se va a cuantificar la densidad de la solución. De una solución voy a colocar aquí una imagen representativa, ¿ya? Del hidrómetro, de acuerdo, que se encuentra en la solución. Entonces, ¿cuál es el principio de la filosofía involucrada en este ensayo? ¿No? La filosofía involucrada en este ensayo está basada en el principio de Stokes, que relaciona la velocidad de sedimentación de las partículas con su tamaño, ¿no? Y además mediante este equipo, con la densidad en el tiempo, ¿no? Entonces, supongamos acá lo siguiente, ¿no? Supongamos lo siguiente. Si esta es una solución de agua con algún material, algún suelo arcilloso, limoso, no sabemos, ¿no? Y lo agitamos, vamos a colocar este densímetro en un tiempo t igual a cero y van a comenzar a sedimentar las partículas de mayor tamaño a mayor velocidad, ¿no? Entonces, supongamos que todas las partículas sean grandes, entonces después de un segundo, hipotéticamente, el densímetro indicaría la densidad del agua, ¿no? Ese es un caso hipotético, ¿no? Pero lógicamente acá hay una cantidad de material que va a tomar va a tomar un tiempo en sedimentar. Entonces, mediante un registro en el tiempo de la densidad de la solución, se puede obtener el porcentaje de partículas
superiores a determinado tamaño o inferiores a determinado tamaño. De tal manera que se puede graficar esta de acá, este tramo que falta de la curva granulométrica por tamizado, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver en relación con este ensayo. Vamos a ver. Vamos a ver algunas imágenes de forma resumida, ¿no? Ujú. Bien, entonces vemos aquí, ya. No vamos a profundizar, solamente vamos a mostrar, voy a mostrar acá una imagen de, del densímetro o hidrómetro y de las partículas que van sedimentando en el tiempo, ¿no? Nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué es útil esto de acá, ¿no? Para conocer el porcentaje de arcillas, ¿no? Y en ingeniería, ¿para qué nos serviría conocer el porcentaje de arcillas? Por ejemplo, para saber si un determinado suelo podría tener un comportamiento potencialmente expansivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos que conocer el porcentaje de arcilla, ¿no? Bien, vamos a ver eso, ya que se está mencionando entonces, a manera de comentario sobre esta parte de la aplicación, ¿ya? Entonces, es útil conocer el porcentaje de arcillas para analizar el comportamiento expansivo, ¿no? Para analizar preliminarmente, ¿no? Analizar preliminarmente un comportamiento expansivo, un comportamiento expansivo de un suelo arcilloso, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿por qué preliminarmente? Porque para estudiar el comportamiento del suelo expansivo se realiza típicamente el análisis de potencial de hinchamiento unidimensional. Entonces, pero preliminarmente se realiza una verificación o se puede realizar diferentes verificaciones dependiendo del porcentaje de arcilla y del índice de plasticidad, por ejemplo. ¿Bien? Vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. Miren, por ejemplo, de esta referencia, ¿ya? Se está tomando la siguiente gráfica. Este es un autor ecuatoriano, ¿ya? Que, que está en esta publicación. Entonces, en esta publicación del ingeniero Carrillo Gil, dice casos de cimentaciones especiales, en este caso particularmente en el territorio peruano menciona esta referencia. Y en esa referencia dice este autor que para los suelos de las zonas cercanas las zonas del trópico cerca al Ecuador, ¿no es cierto? El cual corresponde también hasta más o menos del territorio peruano, Piura, Tumbes, Chiclayo, esa zona, ¿no? Tiene un comportamiento particular en relación con las investigaciones de las cuales se han obtenido las gráficas, que fundamentalmente son las realizadas por el doctor Carter Sagi y doctores de años que le siguieron, ¿no? Pero estas investigaciones no se hicieron con la característica de este suelo de la zona, ¿no? Entonces, este autor menciona que la la zona tropical del Ecuador y esta zona de Perú, más o menos, las arcillas podrían tener un comportamiento así, ¿no? ¿No? Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el eje X tenemos el gradiente mineral que está representado por el límite líquido entre el índice de plasticidad y acá en el eje vertical se tiene el límite plástico, por ejemplo, que va a ser los ensayos que vamos a hablar a continuación, ¿no? En este caso particularmente no se encuentra el porcentaje de arcillas, pero vamos a ver acá en esta otra gráfica tomada de la norma peruana. Vamos a ver. Esta gráfica no se ve el porcentaje de arcillas, pero acá se analiza un potencial de comportamiento expansivo basado solamente en la plasticidad, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar como referencia. Ahora, por otro lado, en la norma peruana, por ejemplo, acá sí se toma en cuenta el porcentaje de arcillas, ¿no? Esto es acá es tomado de la norma peruana, en donde en el eje X se ve el porcentaje de arcillas para definir si un suelo tendría preliminarmente un comportamiento expansivo, ¿no? Entonces,
Dependiendo de la ubicación de esta intersección, ¿no? Acá el índice de plasticidad y este es el porcentaje de arcillas, se va a sugerir otro ensayo de mayor, más específico, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Acá está, ¿no? Dependiendo de este análisis preliminar, se va a sugerir un ensayo, ¿no? Esto acá tomado solamente como referencia con la norma peruana, ¿no? Es un ejemplo de cómo podríamos aplicar el porcentaje de arcilla, ¿no? Bien, vamos a ver. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces qué cosa hemos visto rápidamente, ¿no? Hemos visto que este suelo el suelo podemos caracterizarlo de diferentes formas, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente podemos agruparlo así, ¿no? Sus propiedades físicas, incluso acá incluso acá podríamos adicionar la antigüedad, ¿no? La antigüedad. Acá podríamos adicionar la antigüedad, ¿no? ¿Por qué la antigüedad? Porque también es un factor que se toma en cuenta en algunos casos. Por ejemplo, un suelo potencialmente licuable, ¿no? Por ejemplo, es un criterio, ¿no? La antigüedad. Muy bien. O tiempo geológico, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos comenzado con la granulometría por tamizado que se complementa con la granulometría con sedimentación, ¿no? Este estudio se hace para clasificar a suelos que tienen granos parecidos, ¿no? ¿Y eso para qué va a servir? Para saber o para proponer determinadas leyes físicas del comportamiento de la arena, por ejemplo, ¿no? Si no se clasifica, entonces, pues todos los suelos se estudiarían de manera independiente, ¿no? Con 20 variables cada uno, ¿no? Pero en este caso, al clasificarse, pues se puede conocer previamente, por ejemplo, las propiedades de una arena uniforme, ¿no? Sin estar en el lugar, sin ver la arena, ¿no es cierto? Solamente sabiendo el tipo de suelo, ¿no? Bien, entonces es importante la clasificación porque permite describir algunos comportamientos que previamente ya se han estudiado, ¿no? Ampliamente en la bibliografía y además en ensayos experimentales, etcétera. También es importante que van a separar los suelos, ¿cierto? De manera general, grava, arena, fino, etcétera. La granulometría por sedimentación se realiza mediante un hidrómetro, tomando lecturas en el tiempo de la densidad del hidrómetro, ¿no es cierto? De esta solución, la densidad de la solución, ¿no? Muy bien, entonces acá se muestra un ejemplo de una aplicación para estudiar el comportamiento potencialmente expansivo, ¿no? Pero acá no presenta el porcentaje de arcillas, ¿no? Acá sí, en la norma peruana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así como esto hay eh, diferentes estudios que analizan en relación con el porcentaje de arcilla. Bien, vamos a ver entonces un libro. Si vemos algo interesante en esta parte. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ya, bien, entonces acá se recomienda esta referencia. Se recomienda esta referencia. Ustedes lo pueden buscar, ¿no? Internet, cargar, etcétera. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver entonces aquí en alguna caracterización geológica, caracterización geotécnica del suelo, vamos a ver si encontramos algo interesante que podamos copiar, ¿no? Bien, otra caracterización que podríamos emplear es en relación con la gravedad específica relativa a los sólidos, ¿no? Entonces, eso también es útil, ¿no? Porque nos va a permitir, a ver, vamos a ver, específica relativa a los sólidos, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo podemos estimar la densidad natural de un suelo, por ejemplo, por debajo del nivel freático, ¿no? Si este es un suelo, ¿cierto? Y el nivel freático se encuentra por aquí, y este es el nivel freático, ¿no? Este es el nivel freático. Entonces, perdón, este es el nivel freático. Entonces, para estimar la densidad de un suelo por acá, ¿cómo podremos hacer, no? Físicamente no se va a poder hacer, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de una manera indirecta, ¿no? Entonces, para hacerlo de una manera indirecta, lo que podemos hacer es estimar la densidad del suelo en la condición húmeda. Entonces, estimamos la densidad del suelo en la condición húmeda y ya tenemos el peso específico, ¿no? Coloquémoslo así, peso específico. Luego también tenemos el contenido de humedad. Luego también podemos realizar un ensayo. Mira, presten atención. Luego podemos también encontrar la relación de vacíos. ¿Cómo podemos encontrar la relación de vacíos?
podemos encontrarlo de dos maneras. Podemos encontrarlo a partir el ensayo edométrico a la muestra, a la muestra redondeada o a la densidad natural, ensayo edométrico o ensayo de consolidación, la relación de vacíos inicial, o mediante otro ensayo práctico. Vamos a ver si tengo acá la referencia. Mediante otro ensayo que directamente va a calcular el volumen de vacíos y el volumen de sólidos, ¿no? Ya vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? A ver, un minutito. Puede ser útil esta información, así que voy a buscarlo. Un momentito. Bien, ¿hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Mm. Ya. No lo voy a buscar ahora, de repente me toma un poco de tiempo. Bien. Entonces, estábamos diciendo, con la relación de vacío mediante el ensayo dométrico y este otro ensayo, que es una aplicación directa, eso se encuentra en la bibliografía del libro Juárez Vadillo, el tomo 2 ahí está, en comportamiento de suelo arcilloso, ahí en un anexo dice, ¿no? Y es bastante simple porque directamente se obtiene, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿de acá qué tiene que ver con la gravedad específica, ¿no? Si nosotros podemos describir el peso específico, el contenido de humedad y la relación de vacíos, cosa que hemos mencionado que se puede hacer, entonces nos faltaría solamente la gravedad específica relativa a los sólidos para obtener el peso específico del suelo en cualquier condición de humedad, ¿no? Entonces, es útil para, es útil para obtener el peso específico del suelo en cualquier condición de humedad, ¿no? ¿De acuerdo? Para completar la caracterización del suelo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Además, porque nos va a permitir conocer también si hay alguna diferencia, si hay alguna posible explicación, algún comportamiento extraño es decir, por ejemplo, la mayoría de suelos que se componen de la descomposición de la roca y el transporte, etcétera, presentan un valores de gravedad específica en un rango bastante estrecho, ¿no? Entre 2,55, 2,7 y tantos, ¿no? Sin embargo, hay otros suelos de origen volcánico que pueden tener cierto comportamiento y que su gravedad específica está por debajo de 2,3 más o menos, ¿no? Entonces, este ensayo nos va a poder conocer también ese número y con esto vamos a poder tomar algunas decisiones en la ingeniería, ¿no? ¿No es cierto? Bien, entonces, ¿cómo se realiza este ensayo de gravedad específica? Vamos a ver, entonces, resumiendo esta parte, vamos a ver. Entonces, el ensayo de gravedad específica relativa a los sólidos se realiza con un pignómetro o fiola, ¿ya? Este pignómetro fiola, además, se emplea una bomba de succión de aire, ¿de acuerdo? Una bomba de succión de aire con el objetivo de que esta fiola contenga agua destilada sin aire. Y que, además que la muestra de suelo que también se van a encontrar en otras fiolas o pignómetros también no tengan aire. O sea, porque acá se cuida bastante que se realice el ensayo con el menor error posible, precisamente porque el rango de variación del número de la gravedad específica es pequeño, ¿no? Entonces cualquier error puede significar un número en diferente orden de magnitud, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, este ensayo se realiza fundamentalmente así, ¿no? Con un pinómetro, una bomba de succión y el material pasante del tamiz número 8. ¿Bien? No profundizaremos ahora. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, ahora vamos a hablar de los ensayos de los límites de consistencia, ¿no? El comportamiento plástico de los suelos se puede estudiar mediante los límites de consistencia. Vamos a ver, entonces, ya. Vamos a ver, tomar nota de una imagen. Vamos a ver, un momentito, estoy buscando una información. Por cierto, ya que vi esta información acá en estos momentos, en el libro que les he recomendado, que se ha recomendado, acá se muestran órdenes de magnitud de algunos valores de gravedad específicos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver.
Bien, estamos pasando varios temas por alto, varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, o varias cosas como, por ejemplo, la siguiente. Vamos a ver. Eh, También hay un tema interesante en la estimación de la gravedad, del peso de la densidad natural de un suelo, ¿no? Entonces, la densidad natural de un suelo se puede estimar de diferentes maneras, ¿no? O se puede calcular, ¿no? Podemos emplear el ensayo de densímetro nuclear, por ejemplo. Luego podremos hacer también el ensayo, el método cilindro. Luego podría ser el método del balón, ¿no? Incluso hasta densidad de campo por el método cono-arena, ¿no? Pero ahí se tiene que hacer un análisis de ingeniería, algo previo, ¿no? De lo que usted está analizando, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si se está realizando un análisis de capacidad de carga para cimentaciones, entonces en el análisis de capacidad de carga de cimentaciones, la capacidad de carga, depende de qué cosa, ¿no? Depende de la geometría de la cimentación, profundidad de cimentación, algunos parámetros de resistencia, cohesión o fricción y de otras cosas más, pero también depende del peso específico del suelo, ¿no? Y este peso específico del suelo no es un único parámetro, ¿no? Es uno de las variables, ¿no? Entonces, analizando este peso específico, por ejemplo, para una arena bien gradada, ¿no? Según esta referencia, se tiene de que el peso volumétrico varía en condiciones saturadas entre 20,5 y 22,5, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta referencia, la variación es de 2 kilonewton metro cúbico, más o menos, ¿no es cierto? Así como esto, podemos buscar otra referencia más y además realizar ensayos, ¿no? Ensayos que se aproximan, por ejemplo, el método del balón. Y de esta manera podremos racionalmente llegar a un número de una densidad natural mínima, ¿no? Por ejemplo, una densidad natural mínima, digamos, 19,5 kilonewton metro cúbico y una densidad natural máxima, por ejemplo, 21,5, ¿no? Entonces, esta variación, esta variación de 2 kilonewton, esta variación de peso específico, ¿cuánto significa en una variación de capacidad de carga, ¿no? Por ejemplo, este sería un análisis de ingeniería en la cual usted puede obtener de manera racional un valor de peso específico, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Ya, vamos a ver entonces. Bien, veamos entonces a continuación comportamiento plástico del suelo de acuerdo a los límites de Atterberg, ¿no? Entonces, plasticidad en los suelos de acuerdo a los límites de Atterberg. Bien, muy bien. Entonces vamos a poder identificar en la ingeniería práctica unos límites que van a... ¿Qué cosas son los límites para comenzar, no? Como su nombre lo dice, son límites, ¿no? Son límites. ¿Por qué son límites? Para comenzar, son valores de contenido de humedad, ¿no? Son valores de contenido de humedad. O sea, el límite líquido es un contenido de humedad, el límite plástico es un contenido de humedad, ¿no? Pero estos límites van a limitar un determinado comportamiento. Entonces, acá tendremos el límite plástico. En este caso está denotado de esa manera, ¿no? Pero puede ser LL, ¿no? Límite líquido, perdón, límite líquido, ¿no? El límite plástico, ¿no es cierto? Y también tendremos el límite de contracción, ¿no? El límite de contracción va a significar el límite por debajo del cual el suelo ya no reduce su volumen al secarse, ¿ya? Entonces, de estos límites, lo que tienen mayor utilidad práctica en ingeniería geotécnica es el límite plástico, el límite líquido y fundamentalmente la separación entre esto, ¿no? Mientras mayor sea la separación, entonces esto significa que el suelo presentará un mayor rango de comportamiento plástico, ¿no? Mientras mayor sea esta separación, ¿no es cierto? Esto significa que el suelo presentará un mayor rango de comportamiento plástico, ¿no? Mientras menor sea, significará que el rango plástico es más limitado, ¿no? Entonces,
Esta separación se cuantifica mediante el índice de plasticidad, nada más, ¿no? Que es el límite líquido menos el límite plástico, nada más. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver. Estos son ensayos también de caracterización de suelos que nos van a poder ayudar a describir el comportamiento plástico y además a obtener parámetros de diferente tipo, como por ejemplo parámetros de consolidación. Ahorita vamos a ver. Entonces, el ensayo del límite líquido se realiza con un equipo que se llama Copa de Casagrande. Entonces, esta Copa de Casagrande del ensayo del límite líquido, esta Copa de Casagrande está formada fundamentalmente por una copa metálica, una manivela y una superficie sólida. Además, como accesorio tiene un acanalador. Este acanalador se va a usar durante el proceso, ¿no? Bien, entonces con el límite líquido obtenemos mediante este ensayo, no vamos a profundizar en estos momentos, obtenemos el límite líquido que es un contenido de humedad. Entonces, ¿ya? Voy a colocar a continuación solamente algunas imágenes que resumen el ensayo. Acá está una muestra de suelo arcilloso eh, trabajable. Luego esa muestra de suelo arcilloso se ha colocado, se ha hecho pasar el acanalador por el medio y se ha separado. Ahí está, ¿no? Una vez que se ha hecho eso de ahí, ahora se ha empezado a aplicar golpes con la manivela, ¿no? Entonces se ha aplicado golpes con la manivela y la muestra ahora se ha juntado, ¿no? Entonces, este es el orden más o menos, ¿no es cierto? Cómo se ejecuta este ensayo, luego acá, pasa aquí, ¿no? Y luego acá, ¿cierto? Bien. Con esto, mediante una gráfica de fluidez en la cual en el eje X, ¿ya? Se tiene el número de golpes y en el eje Y se tiene el contenido de humedad, se obtiene el límite líquido, ¿ya? Muy bien. Entonces, el límite plástico es un ensayo en el cual se manipula la muestra con un menor contenido de humedad en pequeñas geometrías de forma cilíndrica de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, ahorita no tengo una imagen, ¿no? Pero esto de acá, ¿ya? Se manipula hasta que la muestra tenga una forma cilíndrica de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, ¿no? Como una plastilina, se empieza a manipular, ¿ya? Y hasta que tenga 3 milímetros de diámetro y al mismo tiempo comience a presentar grietas. Entonces, cuando cumple ambas condiciones, se dice que se encuentra en el límite plástico, ¿no? En ese estado, cuando cumple ambas condiciones, se encuentra en el límite plástico. Entonces, para estimar el límite plástico, sabiendo que el límite plástico es un contenido de humedad, pues se calcula simplemente el contenido de humedad mediante el ensayo típicamente de contenido de humedad, ¿no? Bien, este es otro ensayo básico también de contenido de humedad. Vamos a ver. Entonces, ahí parece que hay una pregunta. Ahí pregunta, ¿todos los suelos tienen límite líquido? No, no todos los suelos presentan plasticidad, ¿no? Solamente, como su nombre lo dice, los suelos que tienen una cantidad de suelo cohesivo, ¿no? Entonces, no todos los suelos presentan plasticidad. Entonces, muy bien. En esas dos condiciones se cumple que si el suelo se encuentra en el límite, ¿no? En el límite plástico. Entonces, el límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad, la combinación de estos tres números nos va a poder eh, ayudar a clasificar el suelo, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a ver a continuación algunas relaciones útiles que nos pueden servir para esta parte. Vamos a ver, ya recordé, me parece que recordé dónde está eh, le dije en un momento el libro de Grafo-Das. Vamos a ver, acá, un momentito. No, Grafo-Das no, es fuera del libro de Juárez Vadillo, ¿no? ¿Dónde está? Está por aquí, vamos a ver. Un momentito. Aquí está. Este es el tomo uno, ¿ya? Y en esta parte de aquí, vamos a ver, mira.
Determinación del laboratorio de peso específico. Acá menciona para suelo cohesivo la determinación de peso específico mediante inmersión por mercurio, pero puede ser mediante la parafina, ¿no? Mediante recubrimiento por parafina. Pero lo que le menciono es acá, en el siguiente. Para la determinación del laboratorio puede procederse como sigue. Dada la muestra natural, se determina su volumen seco, se pesa en el horno y se obtiene el peso de suelo seco, ¿no? Luego, lo anterior puede simplemente dividirse con esta expresión, ¿no? Puede dividirse con la expresión. Luego, el volumen de la muestra puede calcularse mediante el anexo tal, ¿no? El volumen de la muestra, ¿cómo se puede calcular? Mediante, mediante una balanza hidrostática, ¿no? Mediante una balanza hidrostática que mediante el empuje lo calcula, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden revisar acá. Ya acá se describe cómo se puede calcular, cómo se puede estimar la relación de vacíos, ¿no? ¿No? Dice acá con el volumen de la muestra, se seca en el horno y se obtiene el peso seco, ¿no? Entonces, ahora se puede calcular el volumen de vacíos con el volumen de la muestra menos el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos es el peso de los sólidos que se obtuvo luego de secarse y acá tiene la gravedad específica que ya se ha realizado en otro ensayo, ¿no? Gravedad específica. Entonces ya se tiene el volumen de los sólidos, por lo tanto ya se tiene el volumen de vacíos. Entonces, tenemos el volumen de la muestra, el volumen de los óleos, el peso de los óleos y ya podemos obtener la relación de vacío directamente, ¿no? Lógicamente, este por un suelo cohesivo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veamos acá. Vamos a ver, estábamos hablando por aquí, entonces vamos a revisar esta información. Muy bien, muy bien. Bueno, acá se mencionan algunas cosas sobre el ensayo de campo, etcétera. Bien, algunas relaciones básicas del suelo, no vamos a profundizar ahora. Gravedad específica de algunos minerales, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Veamos acá que algunos minerales de origen volcánico pueden tener una gravedad específica por debajo. Vamos a ver acá, por ejemplo, 2.3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas relaciones entre las relaciones que nos van a permitir obtener, obtener otras propiedades, otras relaciones, propiedades índice. Bien, acá típicamente el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura que van a describir geométricamente un suelo granular y mediante la curva granulométrica vamos a poder saber si un suelo es bien gradado o pobremente gradado, ¿no? Entonces vamos a copiar esta parte, ¿eh? Ya que estamos hablando de eso en la parte correspondiente de la sesión acá. Vamos a ver aquí, ya de manera complementaria. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Dependiendo de cuánto es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, una grava puede ser bien gradada o una arena, ¿no? Luego la densidad relativa también es un número útil que nos va a permitir, o por medio de la densidad relativa y el número del SPT, el número de golpe del SPT, también podemos estimar más o menos cuánto es la densidad natural, ¿no? Es otro medio, ¿ya? Entonces, más o menos esta es una clasificación, ¿no? Propuesta eh, por Terzaghi, ¿no? No lo menciono acá porque Terzaghi está en forma de cuadro, etcétera. Entonces, la densidad relativa más o menos en función de la relación de vacíos y las densidades secas mínimas y máximas. Luego esto de acá también puede ser útil, ¿no? Sin embargo, vemos que en la variación de la relación de vacíos hay más variación que en la gravedad específica, por ejemplo, ¿no? Entonces esto lo podremos tomar como referencia solamente, ¿no? Bien, ya hemos hablado de la plasticidad, acá se muestra el límite, el, el, el índice de liquidez, también en algunos casos se puede describir algún comportamiento, ¿no? El índice de liquidez o el índice de consistencia por acá, ¿ya? Luego también podremos clasificar, ¿no? Un suelo dependiendo del índice de plasticidad. Entonces, también lo vamos a volver por aquí.
dependiendo del índice de plasticidad, un suelo va a poder ser clasificado, ¿no? Entonces, se le llama consistencia, ¿no? No, no compacidad. Entonces son cosas diferentes, ¿no? La compacidad, en este caso, la consistencia hace referencia a los suelos cohesivos. Bien, luego la actividad también que se menciona, que analiza respecto al porcentaje de arcilla, ¿no? Que analiza respecto al porcentaje de arcilla. Esta actividad se muestra acá, ¿no? Con el eje X de la norma peruana, ¿no? La actividad es el índice de plasticidad en el porcentaje de arcilla o porcentaje menor a 2 micrómetros, ¿no? Muy bien. Esto de acá, vamos a ver, algo de actividad. Acá la actividad también pues, nos va a servir para qué cosa, ¿no? Mira, un suelo con alta actividad, podemos ver que corresponde a la monmorionita, ¿no? Entonces, si conocemos el porcentaje de arcilla, vamos a poder saber la actividad y vamos a poder conocer o previamente sospechar, entre comillas, ¿no? De la característica del suelo, ¿no? Lógicamente no es el único medio, ¿no? También tendremos que tomar en cuenta los antecedentes, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver algunas correlaciones de el índice de los límites de consistencia. Vamos a ver con el comportamiento en relación con consolidación. Aquí estamos más o menos en el tiempo. Consolidación. Por acá hay unas relaciones. No voy a profundizar en esta parte, sino quisiera llegar solamente a las correlaciones con los límites de consistencia. ¿Dónde están? No lo estoy encontrando por aquí. Vamos a ver por acá. Vamos a ver un momentito. Bien, veamos a manera de ejemplo que acá hay unas correlaciones. Por ejemplo, acá hay una correlación, una relación que aproxima la permeabilidad en función del límite plástico y del índice de plasticidad. Lo voy a copiar a manera de ejemplo. Algunas correlaciones que podemos emplear en la ingeniería práctica, ¿no? Todo esto se puede aplicar en la ingeniería práctica, ¿no? En la ingeniería práctica finalmente se puede modelar, ¿no? Se modela, se simplifica, ¿no? Es lo que se hace en realidad, ¿no? Se modela, se simplifica y luego se emplean diferentes herramientas, ¿no? En este caso, la permeabilidad en función de índice de plasticidad y el límite plástico, ¿no? ¿No es cierto? ¿Para qué nos sirve la permeabilidad? Bueno, no solo nos puede servir para problemas en donde se analiza flujo, sino qué pasa si usted tiene un suelo limoso, por ejemplo, ¿no? Y un suelo limoso lo quiere modelar con resistencia, ¿no? Entonces se pregunta, ¿presentará un comportamiento o se modelará mediante un comportamiento drenado o no drenado? ¿Qué hacemos, no? No sabemos, ¿no? Está en el límite más o menos. Entonces, hasta en ese caso es útil conocer la permeabilidad o puede ser útil conocer la permeabilidad porque esto nos puede definir si se modela con un comportamiento drenado o no drenado. Lógicamente hay más criterios, ¿no? Eso es solamente a manera de ejemplo. Ya, y ya para finalizar, la sesión de hoy día, veamos aquí, en relación con la consolidación, se puede mostrar muchas correlaciones que se han realizado para obtener para obtener el índice de compresión del tramo virgen de la curva de consolidación. Esto de la gráfica de esfuerzo efectivo en el eje X y relación de vacíos en el eje Y. Entonces, en esa gráfica, para arcillas normalmente consolidadas o en el tramo virgen de esa curva, se puede obtener el índice de compresión. Este es útil para estimar los asentamientos, ¿no? No voy a copiar acá, se ve bastante, ¿no es cierto? Voy a copiar solamente a manera de ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Lógicamente, para emplear alguna correlación, tendrá que revisar la referencia principal y además tendrá que analizar cuáles son las características del suelo que son comunes, ¿no? Para que pueda decir que este suelo se parece a este otro y por lo tanto pueda aproximar, ¿no? Pero las correlaciones solamente son aplicadas para la zona del proyecto, ¿no? Bien, de esta manera finalizamos. Quisiera saber si hay alguna pregunta antes de finalizar. Bien, muy bien.
Bien, entonces, si no hay preguntas, ahí cedo la palabra para el moderador. Ingeniero Lucas, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar, por favor? Sí, Perfecto, ya terminamos con la sesión número uno, ¿verdad? sí, así es, acabamos de terminar. Ya, pasamos a la ronda de consultas, ingeniero, ¿le parece bien? Ahí, así está bien. Ya, bien. Ahí, bueno, los comentarios del Zoom, ¿lo ha logrado leer, por favor? Si no, para irnos a nuestros amigos de las redes El sociales, último o no los contesté, leo, ingeniero. nos dice, hay una propuesta para el MPC, elaborar tipo de ensayo para suelos tropicales. Eh, no sé si habrá propuestas, ¿no? Pero lógicamente los suelos tropicales hay investigaciones bastantes en las cuales se puede agrupar, ¿no? Por ejemplo, ya que lo menciona, vamos a ver, por ejemplo, mm, lo siguiente. Vamos a ver. Esto en el territorio peruano, ¿no? Ya que hace referencia. Vamos a ver. Acá se ha hecho una investigación, se ha compilado información, ¿no es cierto?, sobre algunas características del suelo y estas características del suelo están relacionadas con la zona geológica a la cual pertenece. Por ejemplo, la zona de Loreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conociendo esta zona, que también hay mapas, pero ahora no lo voy a colocar, se puede más o menos conocer o saber qué potencialmente características se puede estudiar, ¿no? Entonces, en función a eso se puede ver, ¿no? Algunos ensayos especiales, ¿no? Ya, luego pregunta ahí otro compañero, índice de plasticidad a 4% para base. Eh, Tendría que especificar un poco más, no me queda claro su pregunta. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Sí, nos vamos a las consultas de las redes sociales. Estamos en vivo, estimados amigos, por las redes sociales. Y las consultas, a ver, ahí del ingeniero Ronald del Facebook nos menciona consulta. ¿Ese ensayo con la fiola es para los suelos finos o también para suelos gruesos? Es para suelos finos y gruesos. Se emplea material pasante por debajo del tamiz número 8. Entonces, es para ambos suelos, ¿no? Así es. Perfecto. El mismo ingeniero Ronald nos menciona diferencia entre la densidad y peso específico. ¿Cuál es? Bueno, en ingeniería geotécnica podemos hablar de forma práctica de densidad, peso específico, peso volumétrico, peso unitario. Y ahí vamos a hacer, y todos vamos a entender de que es un peso por una unidad de volumen. Así es así. Entonces, todos esos términos se pueden aplicar para hacer referencia a un peso por unidad de volumen, ¿no? Que lo empleamos siempre en ingeniería geotécnica.
pero de forma rigurosa, pues densidad, ¿no? Es una medida de la masa, ¿no? Así es. Perfecto, ingeniero Lucas. Entonces, ingeniero, el día de mañana, por favor, ¿qué temas estaríamos abordando ahí orientando a nuestros amigos? Me parece que es pasado mañana. Ah, es correcto. El día lunes, exacto. El día lunes, ingeniero, ¿qué temas estaríamos abordando, por favor? Ya muy bien. Entonces, en el día lunes ya estaríamos particularizando en, vamos a ver, la resistencia del suelo, ¿no? Acá hemos hablado de la caracterización, ¿no es cierto? Pero no sabemos cómo resiste, ¿no? Cómo se puede caracterizar su resistencia o cómo se modela la resistencia de un suelo, ¿no? Entonces es un tema bastante amplio porque para seleccionar o para seleccionar un ensayo o para interpretar los ensayos, es útil conocer cómo es la resistencia de un suelo, ¿no? Se puede decir previamente, ¿no? O preliminarmente que en la ingeniería práctica se asume muchas veces que la cohesión y la fricción son parámetros del suelo, ¿no? En realidad son parámetros solamente de un modelo, ¿no? E incluso que se encuentra una densidad, ¿no? O sea, si se ha realizado un ensayo triaxial y no le ha dado su densidad, pues el resultado ha sido uno que no representa de forma realista o no se acerca, ¿no? Podría acercarse por orden de magnitud, pero está representando otra cosa, ¿no? En el suelo, ¿ya? Entonces, vamos a ver resistencia, ensayos triaxiales, algunos escenarios, con presión axial no confinada también. Eso es. Ingeniero Lucas, ¿usted cree que con dos consultas nos despedimos de la sesión del día de hoy? Sí, es posible. Perfecto. El ingeniero David de las redes sociales nos menciona, ¿qué tanta variación existe en los resultados entre un ensayo triaxial y uniaxial, teniendo entendido que la precisión varía mucho? Sí, hay variaciones, ¿no? Pero, o sea, ¿a qué se refiere? Hay variaciones porque se pueden estudiar las variaciones desde el punto de vista estadístico, ¿no? Que justamente lo vi hace un ratito por acá pasando, no creo que lo vuelva a ver ahorita, pero hay variaciones de determinados ensayos, variabilidad en determinados resultados de ensayos, ¿ya? Pero se recomienda emplear diferentes medios para obtener un parámetro, por ejemplo, la cohesión no drenada. Entonces, si usted lo tiene mediante el SPT o lo tiene mediante compresión axial no confinada o triaxial no drenado, no consolidado, entonces tendría que tomar después una decisión de un criterio de ingeniería, ¿no? Entonces, acá se muestra el coeficiente de variación de algunos ensayos, más o menos, ¿no? Vemos que la gravedad específica varía muy poquito, ¿no? 2-3%, y otros parámetros como el ángulo de fricción varían del orden de 10, etcétera, 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 ¿no? Así es. Perfecto. El ingeniero Juan Carlos Jiménez, la última consulta del Facebook, nos dice, ¿cuánto es el parámetro para una base, el porcentaje de finos? Bueno. Los requerimientos para la base se encuentran dependiendo de las especificaciones técnicas, ¿no? Para comenzar, no tengo en mente, eso depende de cada normativa, ¿no? Pero hay un requerimiento de CBR, de plasticidad y eh, de plasticidad, ¿no? Pero no tengo en estos momentos esa referencia, ¿no? Supongo que se refiere a la norma peruana, pero ahora no tengo esa referencia. Perfecto, ingeniero Lucas. Entonces, con esta sesión del día de hoy, muchísimas gracias por el primer día de capacitación. Vamos a parar la grabación y bueno, ya nos estaríamos reencontrando con su persona el día lunes, minutos antes de las 7, ¿verdad, ingeniero? Sí, sí, sí. El lunes entonces nos encontramos. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente noche. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bien, amigos, vamos a parar la grabación, por favor, en estos momentos para que se pueda empezar a compartir.